Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar hoy con el tema sobre fricción. Este tipo de fuerza, jóvenes, ya lo habíamos tocado, ¿verdad? Cuando miramos los tipos de fuerza. Pero este va a ser un tema específico para ver, ¿verdad?, en qué consiste lo que es la fricción. Y se define como una fuerza de rozamiento o fuerza de fricción que se opone siempre, ¿verdad?, al movimiento. Aquí lo pueden ver ustedes, ¿verdad? Fíjense bien que hay dos tipos de fricción. Tenemos la fricción dinámica, o sea, la que está en movimiento, y tenemos la fricción estática, o sea, la que está en reposo. Fíjense bien aquí en el esquema que les tengo, muchachos. Tenemos acá, vemos que esta persona está haciendo una fuerza hacia la derecha. Y miren, contrario a esa fuerza, tenemos la fuerza de fricción. Si ustedes pueden ver siempre, la fuerza de fricción se opone al movimiento. Tenemos aquí la fuerza normal que va hacia arriba, y hacia abajo vamos a tener lo que es el peso del cuerpo. A la par tenemos cuál es la fórmula que vamos a usar para fricción. Aquí tenemos, miren, fuerza de fricción, ¿verdad? F. ¿Y a qué es igual la fuerza de fricción, muchachos? Al coeficiente de fricción, que le llamamos también el mu. Esta letra es mu y se llama coeficiente de fricción. Y tenemos aquí la fuerza normal. Entonces, coeficiente de fricción por fuerza normal va a ser igual a la fricción. Miremos aquí los tipos de fricción. Empecemos con la estática. Ustedes dirán, ¿hay fricción cuando un cuerpo está en reposo? Sí hay, jóvenes. Muchas veces aplicamos fuerza a un cuerpo, pero no lo movemos, pero le estamos aplicando una fuerza. Aunque querramos moverlo, no podemos. Entonces ahí es donde aparece lo que es la fricción estática. Vemos aquí F hacia la derecha, contrario está la fricción estática. Recordemos, fuerza normal dirigida hacia arriba, y el peso, ya sabemos que es masa por gravedad. Incluso aquí le podemos poner aquí ya de un solo W, ¿verdad?, que es igual al peso. Y entonces podemos ver, jóvenes, aquí que la fricción estática es igual al mu. Aquí aparece una S, pero es en inglés. Normalmente yo lo uso con la letra E, muchachos. Entonces sería igual al coeficiente estático por la fuerza normal, o en otras palabras, mu estático por la fuerza normal. Les recomiendo que usen la letra E de estático, ¿verdad?, para que no se vayan a perder, ¿verdad? Y ahí tenemos, ¿verdad?, lo que significa cada uno de ellos. Ya lo habíamos visto, coeficiente de fricción estática y fuerza normal. Miremos el otro tipo de fricción que hay, que es el cinético. Vemos ahí la fuerza hacia la derecha. Aquí el cuerpo tendría que estarse moviendo porque es un móvil. Miren, entonces este movimiento, contrario a la fuerza de fricción cinética, hacia arriba la fuerza normal, y hacia abajo lo que es el peso, que ya sabemos que es masa por gravedad. Y aquí tenemos, muchachos, lo mismo, ¿verdad? Fíjense bien, aquí en inglés utilizan la K, yo uso la C. De cinético quiere decir movimiento. Entonces, fuerza de fricción cinética es igual al mu cinético por fuerza normal. Y aquí tienen ustedes también, ¿verdad? Podemos escribirle C aquí de cinético, y aquí tenemos la fuerza normal. Bien, ahora, fíjense bien acá en los esquemas. En este primer esquema vemos lo mismo. Miren, muchachos, tensión hacia la derecha, y está la fuerza de fricción contraria a ese movimiento. Si ustedes ven la sumatoria de fuerzas que se mueven en X, tenemos que la fuerza resultante sería tensión que va hacia la derecha y se mueve hacia la derecha, el X es negativo. Y fuerza de fricción se mueve hacia la izquierda, va hacia el negativo, por eso aparece negativo. Si nos vamos a la sumatoria de fuerzas en Y es todo esto, vemos que la fuerza normal se dirige hacia, ¿verdad?, arriba, entonces es positiva, aquí la tiene. Y hacia abajo tenemos el peso del cuerpo. Entonces aparece, si ustedes se fijan, del origen hacia abajo es negativo, entonces por eso aparece P, que lo podemos usar como W o P. Normalmente vamos a usar nosotros W, por eso aparece negativo. Aquí está este otro. Observen aquí, ¿verdad? Tenemos acá una fuerza dirigida hacia la derecha, contraria está una fricción, puede ser estática o cinética. Y ven la sumatoria de fuerzas, miren, del origen hacia la derecha, F es positivo, del origen hacia la izquierda,
fuerza de fricción es negativo e igualamos a 0. Eso es sumatoria de fuerzas en X. Ahora miremos la sumatoria de fuerzas en Y. Fuerza normal está en el Y positivo, por eso aparece positivo. Y el peso, ¿verdad?, que está del origen hacia abajo es negativo, por eso aparece, ¿verdad?, negativo, y las igualamos a 0. De esta forma vamos a trabajar, sacando sumatoria de fuerzas. Si ustedes se fijan, el esquema y el diagrama de cuerpo libre, jóvenes, es clave para poder desarrollar estos ejercicios sobre fricción.